Alejandro III de Macedonia, conocido como Alejandro Magno, fue hijo del rey Filipo II de Macedonia. Tras la muerte de su padre en el 336 a.C., ascendió al trono y emprendió una de las campañas militares más ambiciosas de la historia, conquistando gran parte del mundo conocido. Su título de Magno responde tanto a su genio estratégico como a su habilidad diplomática para gobernar los diversos pueblos bajo su dominio. Además, su legado trasciende lo militar, ya que difundió la cultura, el idioma y el pensamiento griego desde Grecia hasta Asia Menor, Egipto, Mesopotamia e incluso la India, dando inicio a la era del helenismo. La formación de un conquistador. Desde joven, Alejandro recibió una educación tanto física como intelectual. Su pariente Leónidas de Epiro, un familiar de su madre Olimpia, le enseñó a luchar, montar a caballo y soportar las dificultades propias de la vida militar, como las marchas forzadas. Al mismo tiempo, su padre, Filipo II, buscaba formar a un futuro rey culto y refinado. Por ello, contrató a Lisímaco de Acarnania para instruirlo en la lectura, la escritura y el arte de tocar la lira, inculcándole un amor perdurable por la literatura y la música. A los 14 años, Alejandro fue puesto bajo la tutela del filósofo Aristóteles, quien fue contratado por Filipo como su maestro personal. Durante 3 años, estudió con él y mantuvieron correspondencia incluso después, durante las campañas militares de Alejandro. La influencia de Aristóteles se reflejó en su política hacia los pueblos conquistados, a quienes nunca impuso la cultura griega por la fuerza. En cambio, la introdujo gradualmente, siguiendo el estilo del método de enseñanza de su maestro. Leónidas, por su parte, dejó su huella en la resistencia y fortaleza física de Alejandro, así como en su destreza ecuestre. Prueba de ello fue su hazaña de domar a Bucéfalo, el caballo considerado indomable, cuando tenía apenas 11 o 12 años. Sin embargo, más allá de la influencia de sus mentores, Alejandro parecía destinado a la grandeza desde su nacimiento. Su padre, Filipo, había convertido un reino modesto en la mayor potencia de Europa en tan solo 24 años de reinado. El historiador Diodoro Sículo expresó lo siguiente al respecto. Durante los 24 años de su reinado como rey de Macedonia, en los cuales inició con los recursos más escasos, Filipo construyó su propio reino en la más grande potencia de Europa. Proyectó el derrocamiento del imperio persa, desembarcó fuerzas en Asia y estaba en el acto de liberar a las comunidades helénicas cuando fue interrumpido por el destino. Aún así, legó un ejército de tal magnitud y calidad que su hijo Alejandro fue capaz de derrocar el imperio persa sin necesidad de aliados. Estos logros no fueron obra del azar, sino resultado de su propio carácter, destacando por su perspicacia militar, coraje personal y brillantez intelectual. A pesar de la influencia de su padre, Alejandro interpretó su éxito como algo predestinado por fuerzas divinas. Se proclamaba hijo de Zeus y reclamaba un linaje semidivino, vinculado a sus héroes favoritos, Aquiles y Hércules, cuyos ideales y conducta buscaba emular. Esta creencia en su divinidad fue alentada por su madre, Olimpia, quien le aseguró que su concepción había sido milagrosa, fruto de la intervención de Zeus. Su nacimiento estuvo rodeado de presagios, como una estrella resplandeciente sobre Macedonia y la destrucción del templo de Artemisa en Éfeso. Plutarco relata lo siguiente. Alejandro nació el 6 de Hecatombeón, el mes que los macedonios llamaban Loios, el mismo día en que el templo de Diana en Éfeso fue incendiado. Egesias de Magnesia comentó que la diosa no pudo evitar la destrucción de su templo porque estaba asistiendo al nacimiento de Alejandro. Los adivinos orientales, al ver las ruinas del santuario, lo interpretaron como el presagio de una gran calamidad, lamentando que aquel día traería consigo un destino funesto para toda Asia. Aunque los relatos sobre su nacimiento milagroso están bien documentados por los historiadores de la época, se sabe relativamente poco sobre su infancia. Existen anécdotas que destacan su precoz inteligencia, como la historia de que, a los 7 años, interrogaba a dignatarios sobre las fronteras y fortalezas del imperio persa. También se conocen detalles sobre su círculo cercano,
sus amigos de la infancia Casandro, Ptolomeo y Hefestión se convirtieron en sus más fieles compañeros y generales en su ejército. Calístenes, sobrino de Aristóteles, llegó a la corte junto con el filósofo y más tarde fue el historiador oficial de Alejandro durante sus campañas. Hefestión, en particular, permaneció a su lado como su amigo más querido y su segundo al mando. Sobre su juventud, el historiador Worthington señala que Alejandro fue educado en casa, como era costumbre en Macedonia, y se acostumbró a los concursos de bebida que formaban parte de la vida en la corte. Sin embargo, fuera de estos detalles, sorprendentemente se sabe muy poco sobre la infancia de Alejandro. La ruta de la conquista. La destreza militar de Alejandro quedó en evidencia por primera vez en la batalla de Queronea, en el año 338 a.C. A pesar de tener solo 18 años, desempeñó un papel crucial en la victoria macedonia que puso fin a la resistencia de las ciudades-estado griegas aliadas. Tras el asesinato de Filipo II en 336 a.C., Alejandro ascendió al trono. Con Grecia unificada bajo el dominio macedonio, retomó la ambiciosa campaña que su padre había planeado, la conquista del imperio persa. Worthington señala al respecto. Homero era la Biblia de Alejandro, y llevó consigo la edición de Aristóteles durante su expedición a Asia. A lo largo de sus campañas, Alejandro siempre procuró conocer a fondo las tierras por las que pasaba. Se rodeó de un grupo de científicos encargados de documentar y analizar todo lo que encontraban, desde la botánica y la zoología hasta la meteorología y la topografía. Su ansia de conocimiento y su deseo de registrar la información de manera rigurosa probablemente se originaron en las enseñanzas y el entusiasmo de Aristóteles. En el año 334 a.C., al mando de un ejército de 32.000 infantes y 5.100 jinetes, Alejandro cruzó a Asia Menor. Tras saquear Baalbek, ciudad que rebautizó como Heliópolis, liberó Éfeso del dominio persa y ofreció reconstruir el templo de Artemisa, destruido por un incendio la noche de su nacimiento. Sin embargo, la ciudad declinó su oferta. Al año siguiente, en la batalla de Isos, 333 a.C., derrotó a las fuerzas superiores del rey persa Darío III, quien huyó del campo de batalla dejando atrás a su familia. Alejandro continuó su avance, saqueó Sidón, conquistó Alepo y, en 332 a.C., sometió Siria. Luego, se dirigió a Egipto, donde fundó la ciudad de Alejandría en el 331 a.C. En el oráculo de Siwa, en pleno desierto egipcio, fue proclamado hijo del dios Zeus Amón. Pese a su dominio sobre Egipto, Alejandro no buscaba imponer sus creencias religiosas o su visión del mundo a los pueblos conquistados, siempre que éstos mantuvieran abiertas las rutas de abastecimiento para su ejército. Esta estrategia, clave para administrar un territorio tan vasto, fue posteriormente ignorada por sus sucesores. No obstante, su pragmatismo no significaba indulgencia, sofocaba rebeliones sin piedad y eliminaba sin vacilar a quienes se oponían a su gobierno. Luego de diseñar los planos de Alejandría, Alejandro partió hacia nuevas campañas. Logró someter fácilmente a Fenicia, salvo por la ciudad de Tiro, que se negó a rendirse. Decidido a tomarla, ordenó la construcción de un camino artificial desde la costa hasta la isla, sobre el cual montó sus máquinas de asedio. Con el tiempo, esta calzada acumuló sedimentos y terminó uniendo Tiro al continente, formando lo que hoy es parte del Líbano. Al final del asedio, los habitantes de la ciudad fueron masacrados y los sobrevivientes vendidos como esclavos, una muestra de la brutalidad con la que castigaba la resistencia. Las campañas persas. En el 331 a.C., Alejandro Magno se enfrentó nuevamente al rey Darío III en la batalla de Gaugamela. A pesar de estar en clara desventaja numérica, logró una victoria decisiva que obligó a Darío a huir del campo. Poco después, su propio general y primo, Besos, lo traicionó y lo asesinó. Alejandro afirmó deplorar este acto y ordenó que el cuerpo de Darío fuera tratado con el mayor respeto, al igual que los miembros sobrevivientes de su familia.
Con la caída del monarca persa, se autoproclamó rey de Asia y continuó su avance hasta la gran ciudad de Susa, que se rindió sin resistencia. Desde Susa, marchó hacia Persépolis, la antigua capital ceremonial del imperio persa. En el 330 a.C., según Diodoro Sículo y otros historiadores antiguos, Alejandro inició un incendio que consumió el palacio principal y gran parte de la ciudad. Se comenta que lo hizo como represalia por la destrucción de la Acrópolis ateniense durante la invasión de Jerjes en el 480 a.C. Al parecer este acto fue instigado durante una celebración por Thais, la amante ateniense del general Ptolomeo, quien sugirió que la ciudad debía ser incendiada por manos de mujeres. Se cuenta que fue ella quien arrojó su antorcha justo después de que Alejandro lanzara la primera. Tras saquear los vastos tesoros de Persépolis y dejar la ciudad en ruinas, continuó su campaña hacia Bactria y Sogdiana, las cuales conquistó sin mayor oposición. En el 329 a.C., fundó la ciudad de Alejandría Escate a orillas del río Yaxartes, destruyó Sirópolis y derrotó a los escitas. Durante este periodo, estableció varias ciudades con su nombre para reforzar su imagen como líder divino y adoptó el título persa de Sansá, Rey de Reyes. Para consolidar aún más su autoridad, introdujo la práctica persa del prosquinesis, obligando a quienes se presentaban ante él a arrodillarse y besar su mano en señal de sumisión. Sin embargo, la adopción de costumbres persas y su creciente autoafirmación como una figura divina generaron descontento entre sus tropas macedonias. Se gestaron conspiraciones para asesinarlo, pero fueron descubiertas y sofocadas con brutalidad. Entre los implicados estuvo Calístenes, sobrino de Aristóteles, quien había criticado abiertamente la transformación de Alejandro. También Clito, el veterano comandante que había salvado su vida en la batalla del Gránico, cayó en desgracia por expresar su desacuerdo con la nueva dirección del monarca. En el 328 a.C., en dos incidentes separados, Alejandro ordenó la ejecución de ambos. Clito murió de inmediato cuando, en un arrebato de ira y embriaguez, Alejandro le lanzó una jabalina. Calístenes, por otro lado, fue encarcelado y murió en confinamiento, aunque algunas fuentes sugieren que fue crucificado. La intemperancia de Alejandro con la bebida, junto con su intolerancia a la disidencia, fueron factores clave en estos episodios. Aunque su genio militar y diplomacia le habían permitido forjar un vasto imperio, su incapacidad para aceptar opiniones contrarias marcó una sombra en su legado. El declive de la campaña india. En el 327 a.C., con el imperio persa bajo su control y recién casado con la noble bactriana Roxana, Alejandro dirigió su atención a la India. El rey Onfis de Taxila, habiendo oído sobre las hazañas del general macedonio, se rindió sin presentar batalla, pero las tribus Aspacio y Asaquino ofrecieron una feroz resistencia. A lo largo del 327 y 326 a.C., Alejandro la sometió. Finalmente, enfrentó al rey Poros de Pauravas en la batalla del río Hidaspes en el 326 a.C. Poros cargó contra las fuerzas macedonias con elefantes de guerra y luchó con tal valentía que, tras derrotarlo, Alejandro lo reinstaló como gobernante, otorgándole un territorio aún mayor. En esta batalla murió Bucéfalo, el legendario caballo de Alejandro, y en su honor, el conquistador fundó una ciudad con su nombre. Decidido a continuar su avance y cruzar el Ganges en busca de nuevas conquistas, Alejandro se encontró con la negativa de sus tropas, exhaustas tras la dura batalla contra Poros. Según Arriano, la campaña le costó 1000 hombres, y el agotamiento de sus soldados provocó un motín. A pesar de sus intentos por persuadirlos, Alejandro cedió a sus demandas y abandonó la expedición. Dividió su ejército en dos, una parte regresó a Susa por mar bajo el mando del navarca Nearco, mientras que la otra cruzó el árido desierto de Gedrosia, una decisión aún debatida por los historiadores. La travesía fue devastadora. El terreno inhóspito y los enfrentamientos con tribus hostiles causaron grandes pérdidas, y cuando finalmente llegaron a Susa en el 324 a.C., el ejército estaba diezmado. A su regreso,
Alejandro descubrió que varios sátrapas a quienes había confiado el gobierno habían abusado de su poder y los hizo ejecutar, al igual que a quienes habían profanado la tumba de Ciro el Grande en Pasargada. Ordenó su restauración y tomó medidas para fortalecer la integración entre persas y macedonios. Como parte de este esfuerzo, celebró un matrimonio masivo en Susa, en el que miembros de su alto mando contrajeron matrimonio con nobles persas. Sin embargo, sus tropas veían con desconfianza esta fusión cultural, así como su creciente adopción de costumbres y vestimenta persas. La situación se tensó aún más cuando Alejandro promovió a oficiales persas a posiciones clave en el ejército e impuso la integración de unidades macedonias y persas. Ante el malestar de sus soldados, Alejandro respondió reafirmando el estatus de los persas en el ejército, pero también restauró los honores tradicionales a sus veteranos macedonios. Para sellar la reconciliación, organizó un gran banquete donde compartió mesa y bebida con sus tropas. Aunque había abandonado la práctica persa del prosquinesis en deferencia a sus hombres, continuó comportándose más como un monarca oriental que como un rey macedonio. En el 324 a.C., su amigo de toda la vida y segundo al mando, Hefestión, murió repentinamente de fiebre, aunque algunos relatos sugieren que pudo haber sido envenenado. Todos los historiadores coinciden en que Alejandro quedó devastado. Según Plutarco, ordenó la masacre de la tribu Cosaei como sacrificio en honor a su amigo, mientras que Arriano relata que ejecutó al médico de Hefestión por no haber logrado salvarlo. En señal de duelo, se cortaron crines y colas de caballos. Alejandro rechazó nombrar un nuevo comandante de caballería en su lugar y decretó lutos y honras fúnebres propias de un rey en todo el imperio. Se dice que, sumido en el dolor, dejó de comer y beber, marcando uno de los momentos más oscuros de su vida. Los últimos días. Al recuperarse de la muerte de Hefestión, Alejandro retomó sus planes de expansión, pero nunca llegaría a concretarlos. Falleció en Babilonia a los 32 años, el 10 u 11 de junio del 323 a.C., tras padecer fiebres intensas durante 10 días. Las teorías sobre la causa de su muerte van desde el envenenamiento hasta enfermedades como malaria o una infección bacteriana provocada por agua contaminada. Plutarco relata que, 14 días antes de su fallecimiento, Alejandro compartió una prolongada sesión de bebida con su navarca Nearco y su amigo Medio de Larisa, tras lo cual cayó enfermo y nunca se recuperó. Cuando le preguntaron quién debía sucederlo, respondió, el más fuerte. Esto desencadenó la fragmentación de su imperio entre 4 de sus generales, Casandro, Ptolomeo, Antígono y Seleuco, conocidos como los diádocos o sucesores. Sin embargo, tanto Plutarco como Arriano sostienen que Alejandro designó a Pérdicas, el amigo de Hefestión con quien había llevado su cuerpo al funeral en Babilonia. Pérdicas, además de ser su confidente, era su guardaespaldas y compañero de caballería. Dado el hábito de Alejandro de favorecer a sus allegados con cargos de importancia, su elección resultaría lógica. No obstante, tras su muerte, los generales desestimaron sus deseos, y Pérdicas fue asesinado en el 321 a.C. Los diádocos. Su camarada de toda la vida, Casandro, ordenó la ejecución de Roxana, la esposa de Alejandro, de su hijo y de su madre, Olimpia, con el fin de consolidar su poder como nuevo rey de Macedonia. Sin embargo, más tarde perdería el título a manos de Antígono y sus herederos. Mientras tanto, Ptolomeo I robó el cadáver de Alejandro en su camino hacia Macedonia y lo llevó a Egipto. Esperaba que se cumpliera la profecía que afirmaba que la tierra donde fuera sepultado sería próspera e invencible. Ptolomeo fundaría la dinastía ptolemaica en Egipto, que perduraría hasta el 30 a.C., con la muerte de su descendiente, Cleopatra. Por su parte, Seleuco fundó el imperio seleucida, que abarcaría Mesopotamia, Anatolia y partes de la India. Se convirtió en el último de los diádocos restantes tras 40 años de guerra interminable entre ellos y sus herederos. Seleuco llegaría a ser conocido como Seleuco I Nicátor, el vencedor. Ninguno de sus generales poseía la inteligencia, comprensión o el genio militar de Alejandro,
pero fundaron dinastías que, con algunas excepciones, gobernarían sus respectivas regiones hasta la llegada de Roma. La influencia de Alejandro sobre las regiones que controlaron dio origen al período helenístico, durante el cual el pensamiento y la cultura griega se entrelazaron con los de las poblaciones indígenas. Según Diodoro Sículo, una de las estipulaciones de la voluntad de Alejandro era la creación de un imperio unificado entre antiguos enemigos. Se alentó a las personas del Oriente Próximo a casarse con los europeos y viceversa, con la esperanza de que, al hacerlo, se adoptara una nueva cultura compartida. Aunque los diádocos no lograron cumplir de manera pacífica con este deseo, la helenización de sus imperios contribuyó al sueño de unidad cultural de Alejandro, aunque tal unidad nunca llegó a materializarse por completo. Deseo que este video te haya resultado valioso. En ese caso, sugiero que te suscribas al canal para ver más contenido de este estilo. Hasta pronto.